¿Tienes un hijo con capacidades diferentes? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, ¿cómo será el futuro de mi hijo? ¿Será que podrá enfrentarse a esta sociedad y realizar sus actividades cotidianas sin mi apoyo, sin mi ayuda? ¿Será que algún día has visualizado a tu hijo de manera autónoma? Si tú has contestado alguna de estas preguntas de manera positiva, te invito para que te pongas cómodo, te sientes, busque papel y lápiz, porque en el día de hoy vamos a estar hablando de la autonomía personal en nuestros hijos con síndrome de Down. Hola querida familia, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Moisés. Yo estoy sumamente feliz y agradecida de Dios porque podemos sacar este momentito para estar en contacto a través de esta plataforma. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero muy interesante y es nada más y nada menos que te voy a compartir lo que aprendí de un libro maravilloso que me encontré de manera online, así que tú también lo puedes leer, y el libro se titula ¿Cómo favorecer la autonomía personal de mi hijo con síndrome de Down? Es una guía sumamente completa. Creo que es una guía que toda familia que tenga un hijo o un familiar, un amigo cercano con la condición de síndrome de Down debe leer y utilizarla como una guía de referencia en la crianza de sus hijos. Es de la autora Beatriz Garbia y todos sabemos que tanto ella como su esposo son un referente claro al momento de buscar información precisa y concisa sobre la condición de síndrome de Down, porque ellos, más que médicos especialistas, hablan también desde la experiencia que han vivido a lo largo de su vida con una hija con síndrome de Down, pero sobre todo porque han dedicado gran parte de su vida a ayudar y a ser parte de los avances que tienen las personas actualmente con la condición de síndrome de Down. Introduciendo el libro, la autora nos relata o nos define qué es autonomía personal. Y cuando pensamos en autonomía personal, el diccionario nos dice que la autonomía personal no es más que esos pequeños hábitos rutinarios que cada persona tiene la capacidad de realizar sin ayuda, sin vigilancia, sin que alguien le esté supervisando, y que estos pequeños hábitos son los que te van a permitir lograr una sobrevivencia en el medio en el que tú te desenvuelves. Por esto es tan importante que nosotros como padres hagamos hincapié en enseñar a nuestros hijos pequeños hábitos que poco a poco se van a ir convirtiendo en su rutina de día a día. ¿Cómo cuáles? Como aprender a alimentarse por sí mismo, cómo bañarse, cómo vestirse, cómo prepararse para salir cuando está haciendo frío, cuando está haciendo calor, cuando está lloviendo, cuando está haciendo sol. Todos esos pequeños detalles son en los cuales nosotros debemos ir trabajando como padre. Y son hábitos que son aprendidos por imitación. Es aquí donde nosotros como padres jugamos un papel preponderante en la autonomía de nuestros hijos. Entonces, la autora nos señala dos factores por los cuales muchas veces estos hábitos no son desarrollados de una manera adecuada, e incluso muchas veces se desarrollan tarde y en muchas ocasiones ni siquiera se llegan a desarrollar. Número uno, la sobreprotección. Es normal que esto suceda y me sonrío, ¿sabe por qué? Porque me pega muy duro. Yo soy bastante sobreprotectora con mi hijo y sé que debo trabajar esta parte, porque muchas veces nosotros, por querer cuidar tanto, porque entendemos que cuando tenemos un hijo en condición de discapacidad, nos enfrascamos tanto en el que tiene una discapacidad que nos olvidamos de sus capacidades, y lo que hacemos es proteger y colocar en un círculo de cristal a nuestro hijo y no permitirle que explote todo el potencial que tiene. Muchas veces porque la prisa no me permite darle su tiempo, porque es más fácil yo alimentarlo directamente, hacerlo rápido, a esperar que él se tome su tiempo haciéndolo, porque va a ensuciar la mesa, porque va a derramar el jugo, porque es probable que deje caer la cuchara, en fin. Eso puede ser un factor. También el hecho de evitar accidentes. Muchas veces nosotros los padres vemos un accidente en cada acción y por eso limitamos a nuestros hijos. No es que no los cuidemos, pero sí que
entendamos que tienen que correr, que tienen que caerse, que tienen que aprender a pararse, que tienen que seguir para adelante y saber que es parte de la rutina y del día a día de todo niño que esté en vía de desarrollo. Entonces, ella nos dice que se ha demostrado ya científicamente que estos hábitos en las personas con síndrome de Down están relacionados directamente con el rol familiar. ¿Qué tanto pueda desarrollarse los hábitos de autonomía personal? Están directamente relacionados con el rol que tú y yo juguemos como padres, como tutores, como guías de unas personas con síndrome de Down. Entonces, el segundo factor es que muchas veces nosotros como padres sobrevaloramos los aspectos motores o cognitivos en nuestros hijos y que más tarde se convierte esto en sobrevalorar las habilidades académicas, todo lo que es un currículo, todo lo que es conocimiento y los grados académicos, lo valoramos más que la misma autonomía personal, que el mismo desarrollo social que pueda tener el niño. Y aquí debo confesarle que el libro también me pegó bastante fuerte porque yo me puse a pensar en ese momento mientras leía el libro y dije, pero es cierto, la gran mayoría del tiempo que yo dedico a mi hijo a compartir con él, lo dedico para enseñarle cosas, pero cosas académicas. O sea, mi hijo tiene 5 años y yo me pongo a pensar, la mayoría del tiempo que yo he dedicado a él, lo he dedicado a enseñarle colores, números, palabras, a contar, a leer, en fin. Pero qué tanto juego, qué tanto comparto, qué tanto disfruto yo de mi hijo sin esa rutina. Creo que todos deberíamos pensar esto, porque como bien nos dice la autora, es necesario que dediquemos tiempo a desarrollar habilidades académicas, pero que no debemos dejar de lado el desarrollar las habilidades de autonomía personal. Y dentro de ese mismo marco, la autora nos recuerda que es imprescindible que nosotros aprendamos a poner límites y reglas para aquellas conductas que son desadaptadas a lo que se espera de él. Por ejemplo, muchas veces nosotros como padres dejamos pasar muchas cosas. Ah, porque el niño tiene una condición, yo dejo pasar, yo dejo pasar. Y eso lo único que está haciendo es que le está diciendo al niño, le está transmitiendo un mensaje de que esto es permitido, de que esto se puede. Si mi hijo empieza a tirar las cosas y yo le permito que lo haga, en un momento determinado en que estemos en otro lugar que no sea en la casa, él va a hacer lo mismo, él va a tirar todo lo que esté enfrente de él, va a golpear a las personas, va a romper lo que tire, en fin, y esto no es permitido. Entonces, esas conductas nosotros tenemos que manejarla poniendo límites y haciéndolo de una manera concienzuda, despacio, pero ir mostrándole al niño qué es correcto y qué no es correcto, porque no podemos caer en el error de no controlar esas actitudes del niño que luego se van a convertir en futuros trastornos de personalidad y que muchas veces tenemos que terminar en terapia de conducta, en terapia de familia, en fin, muchas cosas se pueden desprender por nosotros no colocar las reglas y los límites que debemos que hacer en su momento preciso. Ella también nos dice que la introducción de normas es fundamental desde las edades pero muy tempranas. El niño debe acostumbrarse a aceptar esas normas y debe acostumbrarse a saber que no siempre se va a hacer lo que él quiere y que hay cosas que él quiere hacer, pero que en ese momento no se pueden hacer. Entonces hay que ir procurando que adquiera esos pequeños hábitos de conductas que son necesarios en el momento en el que el niño esté preparado para ello y no caer nosotros como padre en el error de querer alargar ese tiempo pensando que nuestro hijo no puede hacerlo. Yo siempre recuerdo que cuando yo empecé la alimentación complementaria de mi hijo, la empecé de manera, diríamos, creando un patrón. Por ejemplo, las frutas, nosotros en casa solemos comer fruta en horario de la mañana, normalmente en el desayuno. ¿Qué yo hice cuando yo iba a iniciar la alimentación complementaria en mi hijo? La papilla que yo daba
a él en las mañanas, alrededor de las 9 de la mañana, siempre era una papilla de fruta. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era ir creando el patrón. Estoy dando papilla de fruta en este momento. Posteriormente empecé a dar trocitos, papilla con pequeños trocitos dentro. Luego ya los trocitos solo, luego la fruta sola. Pero mi hijo fue captando el mensaje. En la mañana se come fruta. O sea, yo no puedo pretender durar 3, 4 años dándole frutas en la tarde en cualquier momento y después decirle, mira, aquí se come fruta en las mañanas. Las frutas no se comen a tal hora, se come a esta hora. Entonces, esos patrones se van consolidando y luego entonces tenemos los problemas a que el niño no se adapta. Igualmente, hay personas que me dicen, ay, pero tu hijo come vegetales y come esto y come aquello. Dios, sí, él come vegetales y come todo lo que se come en mi casa porque se le acostumbró desde que le dábamos papilla, le dábamos la misma comida que hacíamos en casa, simple y llanamente la triturábamos y ese sabor él lo fue asimilando. Entonces, así mismo con todas las demás rutinas. En casa, desde que él empezó a caminar, que ya tenía un buen equilibrio, un buen balance, entonces yo empecé a decirle, cada vez que yo entraba a su cuarto, ya fuera a cambiarle el pañal, a vestirlo, a lo que fuera que entráramos a su cuarto, entonces al salir del cuarto le decía, Moisés, se cierra la puerta, y le agarraba la manita y cerraba la puerta. Y una vez recuerdo que mi esposo me dice, tú jura que él te está entendiendo. Y yo le decía, yo no sé si me entiende o no, pero en algún momento me va a entender. Entonces, así lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo por años. Ahora, si yo salgo de la habitación y se me olvida la puerta, el señorito Moisés vuelve atrás y cierra su puerta. Porque él aprendió la lección y la aprendió a muy temprana edad. A mamá se le olvida, pero a él no se le olvida de que hay que apagar la luz y hay que cerrar la puerta para salir del dormitorio. Entonces, esos pequeños hábitos son los que nosotros vamos a ir incorporando en nuestros hijos desde muy, pero muy temprana edad. En este libro le digo que es un libro, a partir de aquí, luego de lo que le he comentado, es un libro que cada uno de nosotros debería leer de manera individual porque nos habla sobre las reglas de alimentación, dependiendo de la edad en la que esté tu hijo, nos habla del control de esfínteres, que muchas veces este proceso se retrasa porque le atribuimos la causa del retraso a la condición que tiene nuestro hijo y no es cierto. Sí es cierto que lo va a lograr un poco más tarde que los niños neurotípicos, pero no quiere esto decir que todavía a los 7, 8 años tengamos que estar utilizando pañal. Si es así, entonces debemos recurrir a un especialista, debemos decirle al pediatra lo que nos está pasando para que nos ayude y busquemos la causa. ¿Por qué le menciono esto? Porque yo sé que todos luchamos con lo del control de esfínteres y que muchas veces nosotros vemos algunas conductas en nuestros hijos o vemos algunos hitos de desarrollo que no se están dando cuando tienen que darse y se lo atribuimos a la condición y pasa el tiempo y muchas veces hasta desfallecemos nosotros como padres en continuar trabajando una parte porque entendemos, eso es por su condición. No, pero por su condición hay que empezar a leer, por su condición hay que decirle al pediatra lo que está ocurriendo y así poder nosotros dar con cuál es la causa real que nos está produciendo tal o cual conducta que no es ya adecuada para su edad. Por eso les recomiendo este libro porque en cada una de las etapas ella nos muestra ¿qué nosotros debemos esperar con nuestros hijos? Por ejemplo, ella toma 12 hitos, dentro de los cuales está la alimentación, como le acabo de decir, el control de esfínteres, está la parte de vestirse, cuándo, cómo debemos empezar a hacerlo, a qué edad es normal, una edad promedio, ¿no? No exacta, pero sí una edad promedio a la cual nosotros debemos empezar a ver el desarrollo de nuestros hijos. Nos dice también que estas actividades diarias deben irse realizando con un trabajo de fondo, siempre con un trabajo de fondo. Por ejemplo, en las actividades de vida diaria, ella nos señala
el que debemos trabajar para que el niño aprenda a ducharse, de que debemos trabajar para que aprenda a lavarse los dientes, para que aprenda a peinarse, para que aprenda incluso a cortarse las uñas él mismo. Entonces son actividades que muchas veces nosotros pensamos, ¿cuándo va a pasar esto? Entonces este libro nos da una idea y nos da no solamente la idea de la edad aproximada, sino de cómo debemos ir nosotros haciendo el trabajo de fondo para que cuando llegue ese momento podamos entonces empezar a trabajar con esto. También en la parte de las actividades domésticas, ella nos hace mucho hincapié de que involucremos a nuestros hijos en las actividades domésticas. De verdad que es sumamente importante al momento de pensar en autonomía personal. Y déjeme decirle que estoy totalmente de acuerdo con ella cuando dice que para los niños las tareas domésticas resultan ser algo tan agradable porque lo ven al principio como algo divertido, pero a la vez como algo que yo estoy haciendo, como algo que de grandes que estoy haciendo yo. Entonces le estamos pasando el mensaje, tú también estás creciendo, tú también te estás desarrollando, tú también puedes colaborar y de esta forma incluirlo. Déjenme decirle que yo con esto he vivido experiencias maravillosas. La primera actividad doméstica que mi hijo aprendió, la aprendió alrededor de 3 años y medio y no se la enseñé yo. Fue la señora que me ayudaba en casa. Un día yo salí y dejé el niño con ella y cuando yo regreso a casa, yo encuentro al niño con una toallita, pasando la toallita por la silla, por los muebles, y yo le digo a ella, ¿y aquí qué pasó? Y me dice, ay, doña, pero todo el mundo tiene que aprender y él también va a aprender. Aquí no solamente yo estoy trabajando, aquí vamos a trabajar todos. Pero yo veía la cara de felicidad con la que él lo hacía y me miraba como que dice, mírame, mira lo que yo estoy haciendo. Y yo dije, no, pero esto es lo último. Y así mismo sucede con todas las actividades que le he puesto. Por ejemplo, cuando yo le he enseñado a regar las plantas, le he enseñado a sacar la basura, le he enseñado, actualmente estamos aprendiendo a lavar los platos, o sea, todas estas actividades y cuando él lo hace, por ejemplo, cuando yo le digo, Moisés, hay que sacar la basura, obviamente uno hace un trabajo de fondo, ¿verdad? Primero lo llevo, lo llevo agarrado de la mano, le doy la funda con poquita basura para que no le pese. Siempre buscaba que la funda de la bolsa de basura tuviera poquita cosa, entonces íbamos y la llevábamos al zafacón y así por el estilo, pero ya estábamos a un nivel de Moisés, hay que sacar la basura, entonces ya Moisés sabe que hay que ir, sacar la basura y ponerla en el zafacón. Y así mismo estamos trabajando actualmente el asunto de lavar los platos. Entonces, poco a poco, una cosa a la vez, pero tenemos que planificar la autonomía personal de nuestros pequeños. De verdad que es muchísimo lo que nosotros podemos hablar sobre este libro tan esencial que lo considero. Creo que es uno de los mejores libros que yo me he leído después de tener a mi hijo, el cual les recomiendo a ustedes que busquen y lean. Acá en la cajita de descripción le voy a dejar el enlace. El libro está en la plataforma de Down21, down21.org, pero de todas formas voy a dejar el enlace acá para que ustedes puedan tenerlo a mano, porque es una guía valiosísima, sobre todo cuando nosotros pensamos en autonomía personal, cuando nosotros pensamos en el desarrollo que nuestros hijos puedan ir teniendo. Y de verdad, esto es una larga trayectoria que debemos hacer y que debemos nosotros como padres fijarnos metas. De verdad se lo digo, al final del libro, la autora deja una cantidad de interrogantes que nosotros debemos hacernos para ir dándonos cuenta en qué nivel de transición de desarrollo de autonomía personal está nuestro hijo. Y creo que ustedes también deben buscarlo. Y esa guía yo la imprimí y lo que hice fue empezar a tachar en dónde voy, dónde está mi hijo actualmente, para saber cuáles son los pasos que yo debo seguir dando. De verdad que se los recomiendo y si nosotros queremos hijos que tengan autonomía personal en el futuro, debemos empezar a trabajar desde ya, desde ahora. Pongámonos esto como meta, porque no queremos que nuestros hijos sean aceptados en la sociedad por lástima,
porque hay una ley que nos obliga, porque no hay de otra, porque lo tengo que tolerar, porque así me dice tal legislación. Yo quiero que mi hijo sea aceptado en la sociedad porque él pueda ser un ente social que aporte a la sociedad, que pueda ser nutrido socialmente, pero que también pueda nutrir a otros, porque ese es el papel, esa es la igualdad. Y eso es lo que yo quiero lograr con mi hijo y es lo que espero que tú también logres con el tuyo. Que Dios te bendiga. Recuerda poner todo en las manos de Dios, porque el que cree en Dios, todo le es posible.